Bien, amigos televidentes, yo apelo a la condición de católico del invitado que tengo este día. Él sabe que estamos repicando gloria en la asunción del Señor a los cielos, ¿verdad? Y por eso, para que, reitero, él es creyente católico y por eso para una especie de un programa medio live este domingo, ya que evidentemente pues ha pasado el asueto de la Semana Mayor y se reactivan todas las actividades, se retoman, ¿verdad? Le agradezco al doctor Roberto Rosario Márquez, es presidente de la Junta Central Electoral, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y Roberto pues fue uno de los que por la Fuerza del Pueblo dirigió el proceso de alianza del Frente Opositor Rescate RD, que es una alianza, pero cada quien pues va trillando su propio camino, algo un poco complicada. Saludos, doctor, gracias por tener la benevolencia de aceptar venir a este programa. Como siempre, un privilegio, don Héctor, aquí tratando de comunicarme con sus amables, con su vasta legión de seguidores en la televisión, en las redes sociales, en la radio. Tengo el privilegio de beneficiarme de eso. Y un día de verdad, de mucha reflexión, un domingo. Sí, un momento de paz. De paz. De tranquilidad. Yo le agradezco que con el sosiego que da la Semana Santa usted me dé la oportunidad de conversar en sus hogares con su amable televidente. Ya. Y me imagino, bueno, pues que en ese sentido, dígame una cosa porque vamos friendo y comiendo. ¿Cuál es la etapa ahora como partido, antes de entrar a otro componente, de la Fuerza del Pueblo en este tramo final, en estas últimas semanas de la campaña electoral? Lo que se pueda decir, hay veces que las estrategias medios se ocultan, pero las cosas que se puedan decir, qué es lo que ustedes van a hacer, porque uno ve que el presidente Fernández a veces pues hace algunos encuentros. ¿Cómo tienen estructurado esta parte, insisto, de la campaña electoral, que dicho sea de paso ha sido como muy atípica? Usted que ha estado al frente de una institución que organiza los comicios, sabe que han sido como mucho más activas las campañas electorales. Esta está como que un poco atípica. Mira, en primer lugar, esta es la primera campaña que tenemos después de lo que significó el impacto del COVID-19. Ya. Después de esas elecciones del 2020, de alguna manera, en la población votante se produjo un cambio de actitud al momento de abordar los eventos electorales. Y digámoslo de esta manera, también es la primera elección en que participa la Fuerza del Pueblo. Digo la primera porque en el año 2020, en febrero del 2020, recuerdo como ahora, que la Fuerza del Pueblo estaba debatiéndose en los tribunales si se llamaba o no se llamaba Fuerza del Pueblo, si iba a ser de alguna manera un partido que llevaba candidatura propia, o si teníamos, como al final tuvimos que hacer, que llevar nuestros candidatos inscritos en otras boletas de otros partidos. Es decir, éramos una fuerza política incierta. En este proceso es el primer proceso que la Fuerza del Pueblo participa, y con esa primera participación obtuvo una votación para mí elevada. Logró reunir unos 530,000, aproximadamente 530,000 ciudadanos que fueron a confiar en la boleta que presentó la Fuerza del Pueblo, que en su inmensa mayoría estaba integrada por personas que nunca habían participado como candidatos, que no tenían experiencia ni liderazgo municipal, sino que son parte de este esfuerzo que está haciendo la Fuerza del Pueblo por construir una nueva dirección, un nuevo equipo de dirigentes en cada municipio. Por esa razón, perdón, hágame el cuento completo, aunque las expectativas no eran esas. Bueno, pero vamos a ubicar la cosa. Yo recuerdo que la primera vez que el Partido de la Liberación Dominicana participó en las elecciones con el profesor Bosch como dirigente, sacó 18,000 votos. Usted recordará. Sí, claro. Y la segunda vez creo que sacó 178 o 185,000 votos. La Fuerza del Pueblo en su primera real elección está entrando, se está estrenando
con 530,000 votos. No es una mala estadística. Obviamente, nosotros esperábamos un poco más. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió un tema que es bueno que la población entienda. Los que tratamos de construir una alternativa opositora al gobierno del presidente Abinader, en mi humilde entender, duramos mucho tiempo en la arquitectura de la alianza opositora y eso impidió que de manera oportuna pudiéramos presentar una boleta homogénea que diera mejores resultados. Incluso las falencias que se produjeron como consecuencia de la incomprensión del proceso de alianza posibilitó que en lugares que debimos haber ganado cómodamente, el que aparece como ganador no tuvo ni siquiera la mayoría de votos amplia que debió tener. En lugares como Barahona, por ejemplo, la oposición como oposición sacó casi el 60% de los votos y perdió la alcaldía. O en lugares como Dajabón, la fuerza opositora sacó un 54% de los votos y perdió la alcaldía. O en lugares como Guerra, perdió la alcaldía por creo que 1 o 2 votos. O en lugares como Jaina, el candidato de la Fuerza del Pueblo perdió y el candidato del PLD perdió con un 40 y el candidato del PLD sacó 15. Es decir, si vamos juntos sacamos un 55. Y te pudiera, en el mismo San Cristóbal, municipio cabecera, la Fuerza del Pueblo debió haber ganado. Es decir, hay aproximadamente unos 20 a 25 municipios adicionales a los que ganó la Fuerza del Pueblo y los que ganó el propio Partido de Liberación Dominicana, que debieron ser ganados por la oposición. Si eso hubiese ocurrido, la imagen que tuviera el mapa electoral en el día de hoy fuera distinto y la narrativa del gobierno fuera diferente. El gobierno logró retener lo que tenía y adicionar unos 7 o más candidatos a alcalde. Ahora bien, ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo lo ganó? Para lograr eso, el gobierno del presidente Abinader tuvo que desdecir toda su práctica política electoral. ¿Cómo así? Tuvo de alguna manera que incurrir en una serie de acciones que van a impactar no solamente al partido como tal, sino a lo que queda de gestión de ese partido. Porque lo hizo sobre la base de recurrir a una serie de prácticas que ese mismo partido había criticado. El uso intensivo y desconsiderado de los recursos públicos. Si usted ve, por ejemplo, en el curso de esta semana que termina, uno de los diarios de circulación nacional publicó una primera plana diciendo que entre el mes de enero al mes de marzo hubo un déficit de un 15% en el presupuesto nacional, en las ejecutorias gubernamentales. Un déficit de un 15%. Si usted lleva eso a número, estamos hablando de una suma respetable. Pero ese déficit no fue un déficit exclusivamente ocasionado por las ejecutorias gubernamentales en el ejercicio legítimo de las acciones de gobierno, no. Es un déficit electoral. Es un déficit que se da como consecuencia de que el gobierno con sus ejecutorias de alguna manera produjo ese déficit. No facilitó que las ejecutorias gubernamentales se correspondieran con los recursos reservados para atender cada una de las necesidades de la población. Tenemos un gobierno que, en adición a eso, se ha manejado con tanta displicencia en cada uno de las instituciones públicas que de alguna manera tiene al pueblo en un estado de abandono. Aquí, en términos de salud, el gobierno ha fracasado. Si tú comparas el estado de los hospitales públicos y lo comparas con el año 2019, no con el 20, porque el 20 estábamos en pandemia. Si tú lo comparas con el 2019, la calidad del servicio de salud es mucho menos. De nuevo, los ciudadanos están acudiendo y tienen que llevar dinero hasta para comprar jeringuilla. De nuevo, los ciudadanos, si tienen una enfermedad catastrófica, no están recibiendo los insumos que debe suministrarle el Estado para atender esas necesidades que a veces pueden producir la muerte del ciudadano. No hay una sola institución que esté dando resultados positivos. En educación, ellos mismos admitieron que eso fue un fracaso, que todo ese dinero se tiró por la basura. Lo dijo el propio ministro. Y el ministro actual ahora mismo está envuelto en un escándalo por el uso de recursos públicos supuestamente en su propia universidad. No hay una institución del Estado que no tenga un escándalo. Este gobierno llegó a la administración pública con la bandera de la transparencia.
de la honestidad en el gasto público, de la eficiencia en el gasto, bajo el argumento del presidente Abinader de que iba a hacer más con menos. Y ocurre que ahora hace menos con más. Porque estamos hablando de un gobierno que ha llevado el endeudamiento público a unos 30, ya decían que era 30.000 millones, está en 35.000 millones de dólares. Y esa carrera de endeudamiento no se corresponde con una obra importante de gobierno. Y las obras que ha construido es a un costo mayor que la que denunció como obra donde hubo corrupción. Porque si tú comparas el costo, por ejemplo, del monorriel que ellos están instalando con el costo del monorriel que dejó en servicio el gobierno del presidente Medina, es mucho más caro en función de los metros de construcción que tiene. Debe ser el teleférico, ¿verdad que sí? Pero es lo mismo. Ya. Es lo mismo. Ya. Él le ponen otro nombre. Ok. Pero al final es lo mismo. Y para colmo, lo tienen en uso y ya se está dañando de manera constante. Ya. Es decir, al final de cuentas, este gobierno que vendió una imagen de transparencia no es transparente. Que vendió una imagen de honestidad no es un gobierno honesto. Es un gobierno que prometió que la justicia iba a ser independiente y que iba a llevar a todo aquel que desde la función pública se apropiara de lo que no le corresponde, y no está ocurriendo. Cada vez que un funcionario del gobierno comete una irregularidad, que un funcionario del gobierno se le pasa la mano, simplemente se declara que eso es subsanable. Y como es subsanable, se oculta y sale del espectro público. Es un gobierno que de alguna manera no le importa cómo la población dominicana está viviendo. Aquí el costo de la vida es altísimo. Usted va al supermercado, lo sé. Yo acostumbro toda mi vida, los últimos 30 años, yo he ido al supermercado. Yo voy y hago la compra. Y yo sé que si comparo los precios, como yo tenía los precios antes, cada día están más caros. Pero si comparo los servicios que da el Estado, cada día están más caros. Aquí el gobierno del presidente Abinader, por ejemplo, prometió que iba a eliminar el impuesto que se aplica, el impuesto directo en este caso, que se aplica a los usuarios del servicio eléctrico, que el amigo Hito se inventó una fórmula y que esa fórmula iba a dar como consecuencia que más de un 40% se iba a rebajar el costo de la energía servida a los ciudadanos. No han aplicado la ley, han sometido 2 veces el proyecto de ley. Cada vez que llega un 27 de febrero el gobierno hace una laraca, dice que lo va a someter, pero al final la gasolina y el gasoil sigue igual. Déjeme hacerle una pregunta, porque usted habló de muchas cosas, de por qué no obtuvieron las expectativas en términos de votaciones, aunque dice, bueno, que si se compara con el tiempo, más de medio millón de votos es una suma respetable. Sin embargo, el líder de su partido... Más de medio millón en unas elecciones. Escúcheme que le interrumpa, porque es bueno que el pueblo entienda. La Fuerza del Pueblo fue un partido que se construyó alrededor del liderazgo de Leonel Fernández. Leonel Fernández de alguna manera estaba ausente en la boleta electoral de la Fuerza del Pueblo en febrero. Por tanto, nosotros fuimos al escenario de febrero en nuestra mayor debilidad y en la mayor fortaleza de la boleta gubernamental. Por tanto, tú no puedes valorar a la Fuerza del Pueblo en función de febrero, tú tienes que valorarla en función de mayo, porque es el liderazgo de Leonel Fernández, es alrededor del liderazgo de Leonel Fernández que se construye ese partido. Pero lo que digo es que el líder de su partido, precisamente Leonel Fernández, presentó otra narrativa de los resultados, hablando que se montaron estructuras frente a los centros de votación y que se usó y que se indujo una votación, ¿cómo se llama? Una abstención inducida por la compra de cédula, etcétera, etcétera. Yo sé que para usted ese es un tema por supuesto, por su criterio ético de que fue presidente de la Junta Central Electoral, y de alguna forma cualquier cosa que usted diga puede ser interpretada, pero yo estoy diciendo la narrativa que atribuyó el doctor Leonel Fernández también, y que inclusive se dio a conocer en el documento de la alianza el pasado lunes. Se ratificó eso de
un supuesto compra masiva de cédula y con recursos públicos que habría inducido a una abstención. Mira, usted fue a votar, yo estoy seguro, usted es un ciudadano. Lógico. No voy a preguntarle por quién, pero sé que fue a votar. No fui a votar. Entonces, si usted fue a votar, usted se dio cuenta que los lugares de votación, los centros de votación, fueron tomados. Esa es la palabra adecuada. Fueron tomados por el Partido Revolucionario Moderno y que la Policía Militar Electoral, de alguna manera, actuó en contubernio con los delegados y activistas del Partido Revolucionario Moderno y que de alguna manera la oposición estuvo ausente de esos espacios porque el gobierno se valió de una serie de tretas y de mecanismos que le permitieron actuar de esa manera. Por esa razón, entre otras, es que hemos decidido hacer un alto en el camino, fue que decidimos evaluar la situación y hacer este segundo encuentro de la oposición para formular un programa de participación en las elecciones que vienen bajo el criterio de impactar en el resultado congresual y presidencial. ¿Cómo no? Déjeme ir a una pausa, porque cuando regresemos vamos a meterle cuchilla a eso, al tema de la Alianza Rescate RD, y vamos a hablar de ese tema. Pausamos y regresamos con el contenido de esta entrevista con el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Pausamos. Continuamos con esta entrevista con el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Usted como que medio me sacó, en mi campo decían una quizonda, y en Gino, a quien está viendo el programa sabe lo que significa eso. Eso es como uno ir corriendo con una cuestión y entonces dar como una vuelta así o algo pero no agarra otra vez la línea que iba corriendo. Le pregunté, antes de que hablemos de la parte de la alianza, qué es lo que ustedes como partido, porque ustedes van aliados, pero cada quien va con su candidatura presidencial. ¿Cuál es la estrategia, cuál es el plan de campaña que tienen ustedes? Si ya lo han concebido para este tramo final de las elecciones. En este tramo final nosotros tenemos como partido un conjunto de tareas que va a ejecutar el presidente Leonel Fernández, básicamente de cara a la población. Okay. En esta ocasión vamos a concentrarnos en el contacto directo del presidente Fernández con los sectores económicos y sociales y con las comunidades. Y vamos a tener al presidente Fernández todos los días en el terreno, visitando cada uno de los municipios y provincias donde de alguna manera esperan con ansia su presencia, conversando con la gente e intercambiando sobre la problemática particular de cada uno de ellos. Ahora, aparte de eso, está corriendo de manera paralela un programa de actividades que ya están pautadas entre las fuerzas opositoras. En ese acto que tuvimos a bien terminar a mediados de este mes, pudimos ver no solamente un gesto de participación unitaria y sincera de los principales líderes de la alianza, sino que también pudimos ver la disposición de que la población sepa que, a diferencia de febrero, la oposición en este caso va a jugar su rol y que la narrativa a partir de ese acto en la República Dominicana cambió. Porque ya la crítica que le han hecho es que ustedes convocaron para más de lo mismo y la única diferencia es que tuvo el alto liderazgo, en este caso del PLD y de la Fuerza del Pueblo, pero no hubo otras novedades. Se pensaba que podían anunciar algunas otras, qué sé yo, algunos, aunque ya los plazos están cerrados, algunas alianzas, algunos
extender la alianza en el nivel congresual, pero ya están cerrados los plazos. Y bueno, lo que la gente dice, inclusive algunos simpatizantes de ustedes dicen como que las expectativas, y volvemos al tema de las expectativas del acto, fueron mucho menor de lo que quizás ustedes mismos proyectaron, ¿no? Creo que usted ha visto esas críticas. Sí, pero es una crítica que no está partiendo de un hecho real. Ajá. Nosotros como partidos vamos aliados, los tres principales partidos y otras fuerzas políticas opositoras, en no menos de 23 senadurías, y en las otras vamos en alianzas bilaterales. En adición a eso, también logramos en varias demarcaciones específicas hacer alianza a nivel de diputado, en algunas donde solamente hay 2 cargos en disputa, como el caso de la provincia de Independencia. De lo que se trata entonces es de unificar nuestras fuerzas y de darnos un programa de actividades que vamos a ir ejecutando. ¿Qué van a hacer ustedes? Que vamos a ir ejecutando en la medida ¿qué es lo que van de lo a hacer? posible. Bueno, la Alianza Opositora, por ejemplo, en los próximos días estará visitando la Organización de Estados Americanos. En esa visita a la Organización de Estados Americanos se van a llevar todas las pruebas que le van a permitir a la OEA, que por demás en su informe del jefe de misión de esa elección puso en evidencia la falencia del proceso y de alguna manera cómo el gobierno transgredió la ley y abusó del poder para variar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía. Por tanto, estaremos en los próximos días visitando la OEA, irá una comisión de alto nivel a fin de enterarlo. Ya se habló con el secretario general y está pautado que una comisión de la OEA va a recibir a una comisión de la Alianza Rescate RD. Paralelamente a eso. ¿Eso es para decirle lo de febrero o porque ustedes han dicho que también de que continúan supuestamente, según ustedes, y que compra hasta de candidatos que perdieron y de candidatos electos, dicen ustedes? El gobierno dice, vienen para acá, ¿y qué le puedo decir? No, mira, cuando yo tuve la oportunidad de servir en la función electoral, también eso me permitió ir a ver elecciones en todo el mundo. Desde países de África hasta Asia, Europa, ya sea Europa Oriental o Europa Occidental, y toda América. Solamente hubo 2 países en América que no fui, que fue el caso de, creo que un país que está al lado de Venezuela, donde está el tema del esquivo ahí. Guyana y Haití. Después a todos los países yo fui. Y te puedo asegurar que en términos electoral, lo que ocurrió y está ocurriendo en la República Dominicana no ha ocurrido en ninguno de los países que yo fui, y fueron bastantes. Nunca en la historia se había dado el hecho de que el partido de gobierno, en los lugares que perdía, comprara al candidato del otro partido. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Los únicos hechos parecidos a esos se dieron, en donde yo pude observar, se dieron en Guatemala, se dieron en Honduras y se dieron en México. Que los candidatos opositores, si tenían posibilidad de ganar, lo mataban. Simplemente lo asesinaban y el partido opositor tenía que sustituirlo. Aquí la modalidad ha sido diferente, lo están comprando. Aquí, si tú tienes un candidato que se perfila como ganador de una alcaldía, el gobierno llegaba con un saco de dinero y te lo compraba. Y de alguna manera también, si tiene un candidato a diputado o senador que pauta bien, le calculan cuánto va a ganar en 4 años en la función, le dan eso y le dan una cantidad determinada de... Ahora, no sé si tú sabías que dan pensiones. Si tú eres un dirigente político, te dan 30 pensiones para que tú las distribuyas. Y entonces tú pensionas a gente que a lo mejor nunca han trabajado en el Estado. O te dan una determinada cantidad de botellas, de empleos aéreos, pero gente que va a cobrar para que la gente cobre. Entonces el gobierno está en esa práctica. Es una práctica que deja mucho que decir de la democracia. Cuando tú desde el gobierno rompe lo que es la competencia natural que debe haber en un proceso electoral, tú estás creando en el fondo una situación de ingobernabilidad, porque nadie te va a aceptar que tú ganes con esas condiciones. Yo diría
que somos el único país del mundo donde eso se ha dado. Yo no conozco otro país que eso haya ocurrido. Incluso candidatos inscritos que las encuestas daban por encima del candidato del gobierno. Ocurrió ahora. Ocurrió candidatos, por ejemplo, de algunas demarcaciones donde ustedes se van a dar cuenta en los próximos días que aunque parecían punteros, de repente renuncian de que para pasarse a un partido gubernamental, cuando esa persona en la oposición estaba puntuando como ganador. Eso no debió ser. O sea, ha llegado demasiado lejos el presidente Abinader en su interés, no solo de ganar esta elección, sino en el interés de liquidar el sistema político que tenemos, disminuir lo que es el sistema democrático, porque en su interior él es un admirador de Bukele. Él se siente identificado con ese sistema. Lo que pasa que en el caso del presidente Abinader, él no va a poder hacer lo que hizo Bukele, que hizo una cárcel de 5,000 gente para meter a todos los de las maras, ¿verdad? De las pandillas, sino que aquí él va a hacer una cárcel para que todo el que no esté de acuerdo con él, pues meterlo preso, aniquilar el sistema de partido y crear un sistema de partido único. Pero por Dios, y usted dice que entonces eso es un tema que puede trastocar la gobernabilidad porque nadie va a reconocer ningún resultado, ¿Cómo es eso? Explíqueme a ver. Mira, con la gracia de Dios, y lo digo ahora en este fin de Semana Santa, no va a ocurrir porque ellos van a perder las elecciones. Pero el propósito es construir una sociedad de un solo partido y aniquilar la existencia de todo lo que pudiera considerarse como voces disidentes o lo que pudiera considerarse de alguna manera partidos políticos contestatarios. Por esa razón tú ves que aunque la ley dice que en los periodos electorales hay que dar a los partidos el 0.5% de los ingresos presupuestarios, ellos sin embargo sacan eso y van y dan una orden en el Tribunal Superior Administrativo y emiten una sentencia diciendo que eso no procede, que lo que dice la ley no tiene ningún valor y que por tanto no hay que darle ningún dinero a los partidos. Y el gobierno obedeciendo ¿Y el gobierno le da orden a los tribunales? Claro que le da, porque horas antes y días antes de que se produjera esa sentencia, varios funcionarios del gobierno llamaron a dirigentes opositores diciéndole que no se preocuparan por lo que salga en la sentencia del TSA, que al final ellos van a buscar la forma de resolver eso. Es decir, ellos van a esperar 2 o 3 días antes de las elecciones, van a dar el dinero donde aunque tú lo recibas ya no va a poder utilizarlo de manera eficiente para que no digan fuera del país que aquí la democracia no funciona, pero mientras tanto se valen del Tribunal Superior Administrativo para negar entregarle a tiempo la cantidad de recursos que le corresponde a los partidos políticos. Y como el tema del dinero a los partidos políticos no es un tema popular, el gobierno de alguna manera usa en politiquería ese tema, pero olvida que es un tema legal. Los gobiernos están para cumplir con la ley, no para dificultar o tratar de evitar que se ejecute ese mandato. Yo diría que de alguna manera lo que es el tránsito democrático del gobierno del presidente Abinader todavía no lo hemos visto en su verdadera dimensión. En la medida en que el tiempo va pasando, cada vez se torna más autoritario, cada vez se torna más antidemocrático. Y eso es importante que la población lo vea, porque si ocurriera la desgracia, que por suerte no va a ocurrir, de que el presidente Abinader se reeligiera, las libertades públicas nuestras van a ser más recortadas de lo que están. Fíjate que él hizo aprobar, promulgó la ley del DNI, que es una ley que liquida todas las libertades contempladas en la Constitución, todos los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución, y le da un poder al director del DNI más allá de lo que, más poderoso que Dios, porque él puede saber hasta lo que usted piensa, hasta lo que usted sueña en su cama, lo que usted habla y lo que no habla. Se puede meter hasta en el comedor de una casa y saber lo que usted comenta en el almuerzo con sus hijos y sus familiares. Entonces, esa ley ha recibido, se está ejecutando, y hoy con esa ley los opositores están siendo espiados. Aquí hay candidatos
a los cuales Pero no se funcionarios públicos del más alto nivel del Palacio han estado llamando para amenazarlo. Aquí hay funcionarios a líderes opositores lo han estado llamando a líderes y a candidatos opositores para amenazarlo. Para amenazarlo. ¿Qué tipo Para de- amenazarlo por declaraciones que han hecho. En los próximos días usted lo va a ver, porque eso va a salir. Eso es Y va a salir documentado. Eso es parte de lo que la alianza opositora va, aparte de ir a la OEA, también va a presentar Claro que sí. documentos donde ha habido amenazas, donde ha habido una serie de cosas contra la oposición. Así es. Y compra usted. Directamente desde el Poder Ejecutivo. Y se van a poner en evidencia los mecanismos de compra que ha utilizado el Poder Ejecutivo al servicio del Partido Revolucionario Moderno. La violación que está haciendo y que sigue haciendo el presidente de la República. La ley electoral dice que 60 días antes él no puede estar haciendo inauguraciones. Y la sigue haciendo. Pero él no está Porque a él no le importa, porque él cree que él está por encima de la ley. Pero él no está inaugurando. Ajá. Lo invitan a unas inauguraciones, a una cuestión privada y él va. Bueno. No, ha ido a pública. Revise bien. Revise bien. Y además de eso sigue con la chelcha semanal. No, la chercha no, es una rueda de prensa, ¿cómo se llama? La semanal, así mismo. Mira, Participación Ciudadana le pidió que eliminara la chelcha semanal. No, la semanal, que es una rueda de prensa. Bueno, en esa chelcha el presidente lo utiliza para proyectar su imagen como candidato presidencial. Correctamente Participación Ciudadana le dijo, mire, prohíba eso, porque eso no va consono con el nuevo mandato de la ley. Y él no le hace caso, él dice que va a continuar con eso, porque no le importa. El presidente está en un estado de éxtasis que no le permite ver a los simples mortales. Él no entiende que está viviendo en una democracia participativa que requiere de un gobernante humildad y que requiere de un gobernante que frente a su población se muestre como respetuoso de la ley. Y eso de alguna manera va a cobrarse. Mira, por suerte el resultado electoral va a ser muy diferente de lo que ellos creen. En los estudios que nosotros tenemos, no hay forma de evitar, y te voy a responder la pregunta original, no hay forma de evitar que aquí haya una segunda vuelta electoral. ¿Por qué la oposición prefirió mantener las candidaturas individuales del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD y del PRD? El Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido... Cuidado, que ustedes decían así en las municipales que iban a sacar más votos, que iban a sacar, que probablemente el gobierno sí sacara más, pero no iba a tener más de lo que tenía anteriormente. Y la cosa fue totalmente distinta. Bueno, las encuestas, Galo le da sobre 60%. Nadie pensó que el gobierno iba a llegar a usar como usó. La verdad es que fuimos ingenuos, reconozco la ingenuidad de la oposición de creer que esta gente iban a respetar las reglas de juego. Nadie pensó que el presidente Abinader, que tanto criticó el uso de los recursos públicos en las actividades públicas, lo iba a hacer. Nadie pensó que el Partido Revolucionario Moderno iba a permitir que personas que se encuentran en ese partido, que están vinculadas al narcotráfico, iban a operar en términos electorales para perjudicar a la oposición. Y de alguna manera yo diría que la oposición y la población de manera incauta fue sorprendida por esa actuación del presidente Abinader como líder del Partido Revolucionario Moderno. Esas cosas se suponían superadas o se suponía que no debieron ocurrir en la República Dominicana. Ahora bien, ¿cuál es el panorama que tenemos? Dígalo. Al día de hoy? Mire, según los estudios que nosotros hemos hecho, más el histórico del Partido de la Liberación Dominicana, no es posible que el Partido de la Liberación Dominicana obtenga una votación por debajo del 15% en el proceso electoral venidero. Aunque su partido hoy está más fuerte que su candidato, es real. Aún así... Sacaron como 22% en las municipales. Entonces, si sacaron un 22%, por más daño que le haga el gobierno que le está haciendo, vamos a partir que le baje un 5%. Si le bajaron un 5%, mantendrían un 17% o un 15%. La Fuerza del Pueblo, no hay una encuesta seria que haya ubicado a la Fuerza del Pueblo por debajo de un 30%. Sin embargo, nosotros estamos seguros, porque en las encuestas nuestras,
nosotros tenemos al presidente Fernández que está por encima del partido, que está puntuando un 35%. Vamos a poner el peor escenario, que la Fuerza del Pueblo baje a un 33%. Y tú le calculas lo que saca el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo diablo va a ver, cómo se va a ir el presidente Abinader? ¿De dónde va a sacar 50? Es un tema puramente matemático. El candidato del Partido Revolucionario Dominicano está llamado en su peor escenario a sacar un 3% en su peor escenario. De igual manera, partidos como el Frente Amplio, que en todas las últimas 2 elecciones ha sacado casi un 2% y por eso tiene un diputado nacional, va a sacar una votación que le va a permitir mantener aunque sea un 1%. El partido Generación de Servidores o el partido que lleva al Cobrador y otros, el partido de Minuta Vares, algo van a sacar, porque aunque sea 25, 30 mil, algunos votos van a sacar. Y todos juntos, esos partidos te van a redondear un 2%. ¿De dónde va a sacar el Partido Revolucionario Moderno los votos necesarios para irse en primera vuelta? Pudieron hacerlo en las municipales porque indujeron una abstención, pero no lo van a hacer en la presidencial porque por poco que voten, en la presidencial va a votar entre un 65 a un 70%. Para ganar, el Partido Revolucionario Moderno va a tener que sacar 3 millones de votos. ¿De dónde va a sacar 3 millones de votos? Si en su mejor escenario, yo no sé si usted vio la declaración del presidente Abinader el lunes inmediatamente después de la elección, en la chelcha que hacen los lunes. El presidente Abinader dijo que el resultado electoral se debe a que él sacó su gente a votar y la oposición no pudo llevar su gente a votar. Habría que preguntarle a usted. No es así. No fue eso que él dijo. Que habría que sí. Entonces, según el presidente Abinader, yo estoy de acuerdo con él, es verdad que por una serie de situaciones que se dieron, la gente que tenemos no pudo ir a votar. Bueno, pues la vamos a llevar a votar ahora. Y si esa gente votan, lo que estamos diciendo es que la oposición en su conjunto está redondeando hoy un 53 o un 54%. Y si el presidente Abinader va a una segunda vuelta electoral con un pacto que tenemos ya la oposición, que parece ya como un hecho indiscutible, que el candidato unificado de la oposición va a ser el presidente Leonel Fernández, el presidente Abinader no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en la dirección del Estado. ¿Cómo no? Finalmente van a actuar también como alianza opositora en el tema electoral, en los colegios, claro, cada quien va a defender lo suyo. Efectivamente, mira, no quiero robar, ¿verdad?, la función de vocero que tiene el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, pero sí puedo adelantar que ya hay una serie de actividades coordinadas. Si ustedes se dieron cuenta, el día que se hizo el evento en que se presentaron el presidente del PRD, el presidente del PLD, el presidente de la Fuerza del Pueblo y el candidato del PLD, Abel Martínez, más los que conformamos los comités de discusión de la alianza, si se pudieron percatar en ese momento, previo a eso, hubo una reunión interna y en esa reunión interna se terminaron de validar algunos acuerdos de actividades conjuntas que habíamos acordado. Hasta ahora le anuncié lo de la OEA, pero igual que esa, hay otras actividades incluso de impacto en poblaciones específicas donde iremos unidos y le daremos la mano a muchos de nuestros candidatos unificados que tenemos a la senaduría de la República. Y en adición a eso también vamos a tomar algunas acciones que van a garantizar que el día de las elecciones el partido de gobierno no se sirva con la cuchara grande. Van a impedir lo que pasa. Bueno, hay una de dos. O la Junta Central Electoral pone orden o nosotros garantizamos que estemos en igualdad de condiciones. Si el Partido Revolucionario Moderno se instala, nosotros no instalamos. Si no nos dejan instalar, no lo dejamos ellos instalarse. Entonces la Junta tendrá que jugar su papel de árbitro. O garantiza que estemos en igualdad de condiciones o nosotros garantizamos que estemos en igualdad de condiciones. ¿Cómo no? Gracias, doctor. ¿Usted cree que podemos volver a tener otra entrevista, aunque sea 1 o 2 semanas antes de las votaciones, para que usted... Para mí sería un honor. Bueno. Sería un honor que usted me invite. Por favor. Es más, voy a aprovechar ahora en Semana Santa para ponerme en penitencia. Por favor, cuando yo le llame, no me diga, déjame chequear la agenda y déjame ver cómo estoy. Yo ahora no estoy, tengo otra cosa y entonces me prolonga todo y después va a varios programas antes
Y finalmente, bueno, me deja colita, pero le agradezco. No, hay temas que debemos tratar, porque tú sabes que se me fue algo a mí. Por favor, rápido, que ya no tengo tiempo. El presidente pudiera explicar por qué, para terminar el tema carcelario, a él le faltan 1.600 millones y dice Roberto Santana que nada más son 280. Cuidado, que ya Roberto Santana podría decir otras cosas. No importa lo que él pueda decir, es lo que dijo. Porque la cárcel de la Victoria, o La Parra, ¿verdad? Fue entregada en un 95%, con una ejecución de 1.400 millones. Para terminar el 5% hacen falta 1.600 millones. Bueno, vamos a ver. Pero usted como que no quiere responder. No, que está bien, pero ya pusieron ahí gente como Subero Isa al frente de un comité que va no solamente a licitar eso, sino van también a hacer la migración de los reclusos. Va a estar Mire, sin abusar de su programa, yo quiero dejarle al ciudadano que está en su casa viendo la siguiente pregunta. Bien. ¿Pudiera aparecer una sola institución pública donde no haya un escándalo de corrupción en este gobierno? Y en esta Semana Santa reflexionen, ¿el gobierno realmente es tan serio como dice o es tan corrupto como dice la gente que es? Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.